Y en esta ocasión nos toca ver la ofrenda de Abraham. Ojalá que ustedes se interesaran en conocer y leer y releer la historia, lo que dice la Biblia con respecto a este personaje. Pero es curioso que la Biblia le dedica más de 12 capítulos, 13 capítulos, para hablarnos de este personaje. Es el único. 13 capítulos, además de lo que dice la carta a los Hebreos. Esto nos habla de su gran importancia. Hay dos cualidades que tenemos que recordar siempre de Abraham, que es el único hombre que llama la Biblia amigo de Dios. Eso para mí es impactante. Así textualmente la Biblia lo registra como el amigo de Dios. Más tarde Jesús diría: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Así que para ser amigo de Dios, Abraham tuvo que ser un hombre muy obediente. Y hay otro dato interesante que la Biblia también nos dice, que Abraham fue el padre de la fe. Pero para llegar a ser el padre de la fe, primero tuvo que ser el padre de las pruebas. Quitémosle las pruebas que pasó Abraham, ¿y qué le queda? Quitémosle las pruebas que pasó Abraham, ¿y qué le queda? Nada. Abraham fue grande por lo que él pasó. Y sin esas pruebas, Abraham no hubiera llegado a ser el padre de la fe, y no hubiera sido llegado a ser amigo de Dios, y no estuviera como ejemplo aquí en la palabra de Dios. Y como prueba y como bendición de esta vida, en verdad, encontramos que este personaje es el padre prácticamente de toda la humanidad. Por ejemplo, de Abraham nacen 3 pueblos. De los lomos de Abraham salió el que ahora es el padre de los musulmanes, Ismael. Un pueblo numerosísimo, muy numeroso. Todos lo tienen como el padre. El otro pueblo que lo tiene como padre, ¿quién es? Los judíos. Y el tercer pueblo que lo tiene también como padre es el cristianismo. Nosotros también reconocemos a Abraham como el padre, como nuestro padre Abraham. Y todo eso se debe realmente a lo que él fue, hablando de su andar, de su experiencia, de su caminar con Dios. Yo siempre me pregunto, ¿qué se dirá de mí? ¿Qué se dirá de ustedes el día de mañana? En los anales de Dios, ¿cómo pasaremos? ¿Como Abraham? ¿Como Noé? ¿Como Abel? Comienza el relato basado especialmente en el capítulo 22 de Génesis, con estas palabras interesantes. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí.
Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enlabró su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Las prioridades a prueba. ¿Cuál era la prioridad en la vida de Abraham? ¿Cuál es la prioridad en mi vida, en la vida de usted? ¿Qué tal si Dios la pone a prueba? Primero tenemos aquí en el relato de Génesis 22 el llamado, la orden de Dios. Dios le dice, primero dice que Dios probó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo que amaba. Aquí la palabra probar es interesante porque la idea es, para entender la idea que se hace, lo que se le hace a una persona para conocer su estado emocional, intelectual, físico, en fin, es para sacar lo mejor de esa persona. En otras versiones dice: tentó Dios a Abraham. La tentación da más sentido negativo, que la tentación a veces lo que saca es lo negativo de nosotros. Pero aquí la palabra prueba, es decir, Dios quiso que saliera del corazón, de lo más profundo de Abraham, lo que verdaderamente sentía por Dios. ¿Y en qué momento lo hizo? En el capítulo anterior, en el capítulo 21, sucedió algo interesante. Nació Isaac, creció, probablemente tendría ya que unos 6 años o 12 años, y su hermanastro, Ismael,
se burlaba de él, quién sabe por qué. Y eso no le pareció a Sara, y entonces le dice a su marido Abraham: echa fuera a esta sirvienta con su hijo. Y dice que esa petición de Sara le causó gran dolor a Abraham. Echar de su casa a su hijo y a su mujer, a su concubina. Y en esa lucha, ¿qué hacer? Le habla Dios. Y Dios le dice a Abraham: no tengas temor, haz lo que Sara, tu mujer, te ha dicho. Y el relato bíblico dice que Abraham tuvo que expulsar a su concubina y a su hijo y mandarlos al desierto. Había dolor, había angustia indudablemente en el corazón de Abraham. Y ahora que ya se fue Ismael, que ya se fue la madre de Ismael, ahora se queda con su hijo, con Isaac. Y es interesante lo que dice Dios: a quien tú amas, le dice Dios a Abraham, refiriéndose a Isaac. Es decir, que quizás pasaron algunos días, algunas semanas o meses, y la ausencia de Ismael fue suplida por la presencia de Isaac, y que probablemente Abraham comenzaba realmente a amar, a ilusionarse y a darle mucha importancia a su hijo. Y a lo mejor ahí comenzó una lucha silenciosa de prioridades. ¿Debía darle la prioridad a su hijo Isaac? ¿O debía de recordar quién tiene la prioridad en su vida? Dios. No dudamos lo que dice Dios: amas mucho a tu hijo. Bueno, dámelo en sacrificio. Dios está pidiendo, yo creo que jamás en la historia de la humanidad ha habido una petición semejante a esta. Alguien dijo: bueno, ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo es posible que pida cosas imposibles? Y que pida cosas que uno ama, que uno no quiere desprenderse. Pero aquí está el orden de las prioridades. ¿A quién amas más? ¿Qué le estará pidiendo a Dios a usted en esta mañana? ¿Qué le estará pidiendo? ¿O no? ¿O creen que no le pide nada? Si no le pide nada, es que entonces usted no es parte de los suyos. No es su hijo, no es su hija. A quien tú amas, Dios está pidiéndole lo más sagrado, la ilusión más grande. Imagínese usted tiene un bebé, no ha podido tener bebé, y de pronto Dios le concede la bendición y luego le dice: dámelo, sacrifícalo. ¿Qué le pasa al Señor? Pero así es el Señor. Dios pide cosas difíciles que amamos nosotros, si en verdad, como una prueba de que en verdad lo amamos a Él. Ahora, ante esta petición tan difícil para este padre, vemos la respuesta del padre. Es interesante lo que dice en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y abordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Probablemente Dios le habló en la noche. ¿A qué hora le gusta?
probablemente 10, 11 antes de la medianoche. Y al día siguiente, inmediatamente en la mañana, ¿a qué horas? A las 6 de la mañana, 5 de la mañana, inmediatamente se levantó Abraham. No lo consultó con Sara. ¿Qué le diría Abraham a Sara? ¿A dónde iban a ir? ¿Por qué se llevaba al muchacho? ¿Qué es lo que iba a hacer? La Biblia no dice dos cosas: que haya consultado con Sara y que Abraham le haya dicho: Dios, bueno, pero ¿cómo me puedes quitar al hijo que tú durante tantos años me prometiste? Ahora me lo das y ahora me lo quitas. La Biblia guarda un silencio y solamente se resalta la obediencia de este hombre. Se levantó, ensilló su asno, tomó a los siervos, él mismo cortó la leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham está en Berseba, y de Berseba hasta el monte donde Dios le dijo, ¿saben qué distancia hay? Dicen los que conocen la geografía de Israel que hay aproximadamente de 80 a 100 kilómetros. ¿Cuántos días recorrió Abraham con su hijo y sus siervos para llegar hasta ese lugar? 3 días. Yo me pongo a pensar, hablando humanamente, ¿qué iría pensando Abraham durante ese largo viaje, 3 días? ¿Qué sentiría? ¿Qué llegaría a su mente? Bueno, Abraham, la carta a los hebreos nos da una luz, ¿verdad? ¿Y qué dice la carta a los hebreos? No leímos esa parte, teníamos que haber leído hasta el 19, pero leímos, nos quedamos cortos. Pero vamos a buscar Hebreos, capítulo 11. Mire lo que está diciendo. Hebreos 11, 17, 18 y 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Lean el versículo 19, por favor, que dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, ¿dónde? ¿Qué es lo que llevaba en su mente este personaje? Probablemente llevaba la idea de que algo iba a hacer Dios con su hijo. Y que si Dios le dejaba degollarlo, cortarle la cabeza, Dios era ¿qué? Poderoso. Esta es una cosa interesante, el conocimiento que Abraham tenía de Dios. El Dios de Abraham era un Dios poderoso, poderosísimo, y que para él no hay nada imposible, y que si él está pidiendo algo difícil, él sabe por qué. Es el mismo conocimiento que usted tiene de su Dios. Cuando le está pidiendo algo, tiene usted la seguridad que, aunque usted no entiende por qué Dios está pidiéndole eso, tiene usted la seguridad de que Dios va a hacer algo maravilloso. Ahora, imagínense ustedes cuando van caminando y de pronto el muchacho Isaac le dice a su padre: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Qué se imaginan ustedes que haya sentido Abraham? Yo creo que se le hizo un nudo a la garganta. Yo creo que no pudo tragar saliva. Pero viene la respuesta de fe. ¿Qué le dice a su hijo? Heme aquí, hijo mío, y él dijo: aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Antes
ya había expresado su fe. Antes, cuando deja a sus criados, le dice a sus criados: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo veo aquí palabras de seguridad, palabras de confianza, de que iba a regresar con el muchacho. Por eso dice Hebreos, tenía en la mente, firmemente en la mente Abraham, de que iba a regresar con su hijo. ¿Cómo? No lo sabía. Solo confiaba en lo que Dios iba a hacer. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de Abraham. Y este es el Dios que nos desafía a cada uno de nosotros a que probemos su poder, a que confiemos en Él, a que le obedezcamos. Ahora, dejó a los criados. Abraham y su hijo suben al monte, y Abraham junta las piedras, la leña, y antes de prender el fuego, ata a su hijo. Pero aquí hay muchas cosas que podríamos pensar en la obediencia de Isaac. Porque Isaac, cuando va con su padre, cuando sucede esto, ¿qué edad tendría? ¿Qué edad les gusta a ustedes para pensar que tenía aproximadamente este jovencito? Sí, se aguantó a hacer un recorrido de 3 días y además aguantó la carga de la leña. ¿Qué tanto de leña llevaría sobre sus hombros? ¿Unos 15 kilos? ¿10, 15 kilos? Suficiente para el holocausto. Entonces, Isaac probablemente tendría unos 16, 18 años. Ya un muchacho de esa edad ya no se le puede sujetar tan fácilmente, ¿no? Abraham ya está viejo, ya tiene más de 100 años. Pero ¿cómo sucedería que Isaac acepta? Porque la Biblia no nos da que Isaac haya opuesto y le haya dicho: papá, estás loco, que dice que Dios te habló. Sino que la Biblia dice que Isaac mansamente, humildemente se dejó para que su padre lo atara y lo pusiera sobre el holocausto, donde él fuera degollado y inmediatamente prendiera el fuego para que fuera consumido en el altar de Jehová. Por eso también se dice que que Isaac es un tipo de Cristo. Primero porque Isaac llevó la leña sobre sus hombros y aceptó ser ofrecido en sacrificio. Y Jesucristo, ustedes saben, Él cargó sobre sus hombros pesada cruz. Y a diferencia de Isaac, que Abraham no sacrificó a su hijo Isaac porque Dios proveyó el cordero, pero en el caso de Jesús, el Padre no perdonó al Hijo. Y Jesús fue sacrificado por cada uno de nosotros. Ahora, cuando ya está Isaac sobre el altar, ya está atado, ya llegó el momento culminante para que Abraham degolle, le corte la cabeza a su hijo, con el cuchillo levantado, listo a caer sobre el muchacho. Escucha la voz de Dios, la voz del ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, cuando ustedes lean el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Cristo mismo hace su participación ahí, su presencia para detener. Y le dice, qué interesante lo que Dios le dice: ya conozco
no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Abraham pasó la prueba superada. Prueba superada. Ya conoció el Señor la intención del corazón, ya conoció el Padre la prioridad. ¿Quién era la prioridad? ¿Quién era lo más importante para Abraham? ¿Su hijo? No, lo más importante era su Dios. Por eso estuvo dispuesto a dar lo que él había recibido. ¿Qué es lo más importante para usted? Dios le dice a Abraham, ya conozco que temes. Y esa palabra temer, qué importante es en la Biblia. Proverbios dirá, allá en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Puesto en otros términos, el principio de la vida cristiana, el principio de andar con Dios, es el temor a Jehová. Y ese temor implica obediencia, ese temor implica fe, ese temor implica entrega, ese temor implica prioridades. ¿Quién es el que ocupa? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que llena? ¿Quién es el que cubre toda la vida nuestra? Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste darme a tu hijo. Qué interesante. Jesucristo dice, allá en San Juan 10, que Él conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Qué interesante es que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él nos conoce lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, Dios sigue pidiendo a cada uno de nosotros, ¿qué? A lo mejor en esta mañana Dios te está pidiendo algo. Algún pecado oculto en tu vida que tienes que dejar. Alguna amistad que está usurpando el lugar de Dios. Quizás hay que escuchar lo que dice Jesús: el que no dejare padre y madre por causa mía, no puede ser mi discípulo. Quizás Dios está pidiendo de ti una completa entrega, una completa consagración, una completa decisión, que verdaderamente Él venga a ser lo más importante para tu vida. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás jugando? Quizás algunos hermanos también, ¿desde cuándo Dios les ha estado hablando que quiere cambiar sus vidas? Se han resistido. Dios quiere cambiar tu situación económica. Y Él dice: trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y pruébame. Eso lo sabes. Sin embargo, sigues duro e indiferente. ¿Qué está pidiendo Dios de cada uno de nosotros en esta mañana? Ahora, es interesante también lo que sigue, que cuando Dios le dice: ya conozco que temes a Dios, ya no lo sacrifiques, por la intención me basta. Pero Dios le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ay, hermanos, el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Él no es injusto, Él no pide algo que no nos va a devolver con creces. Cuando Él pide algo es porque Él quiere darnos lo mejor. Recuerdo la historia de una señorita que fue al
mercado y se compró un collar de perlas, de plástico. Y ahí andaba la muchacha luciendo su collar, ¿no? Para ella una cosa preciosa. Lo vio su padre y le dijo, ¿te gusta mucho? Sí. Bueno, cuídalo. Y el día de su cumpleaños, su padre le dio una sorpresa. El día de su cumpleaños, su padre le dijo a su hija, hija, ¿tú me amas? Sí, papá. ¿Tú estarías dispuesta a darme lo que yo te pidiera? Y la niña le dijo, sí, papá. Bueno, entonces si me amas mucho y quieres darme lo que yo te pida, regálame tu collar de perlas. La niña agarró su collar y dijo, papá, pero pues es que me gusta mucho. Sí, pero yo te la estoy pidiendo y tú has dicho que me vas a dar lo que yo quiero, que yo te pida, dámelo. La niña batalló y con lágrimas en los ojos se quitó su collar y se lo dio a su padre. El padre agarró el collar, lo rompió y lo echó a la basura. La niña más espantada. Pero inmediatamente el padre de su bolsa sacó un estuche. Y de ese estuche, dentro de ese estuche estaba un collar de perlas verdaderas. Sacó el collar verdadero y se lo puso en el cuello de su hija. ¿Cuántas veces nosotros hacemos como la jovencita, como la niña, amamos nuestro collar de perlas, pero de plástico? Cuando Dios quiere que tengamos, ¿qué? Un collar verdadero. Pero nosotros, insensatos, nos aferramos a lo que nos parece que es nuestra gran conquista, nuestra gran riqueza. Y Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Y vean qué bendición. Dios nunca nos pide algo que no nos lo devuelva con creces. Y lo que Dios te está pidiendo a ti es para el bien de tu alma, es para fortalecer tu fe, es para que compruebes que en verdad Dios es grande, poderoso, poderoso, y que no hay nada imposible para Él. Como les dije al principio, para que Abraham llegara a ser el padre de la fe, primero tuvo que ser el padre de las pruebas, pero todas las pasó. Por eso debemos darle gracias a Dios cuando somos probados por el fuego. Así como Abraham, así como Job, y así como muchos han sido probados, que han salido aprobados, han pasado el fuego y han salido purificados. Esa es la vida cristiana. Y ese es el Dios que nos llama. Y la existencia en esta mañana, yo no sé qué es lo que tú has estado batallando, luchando, yo no sé qué es lo que tú has querido retener. Y que en esta mañana, por fe, tienes que hacer lo que hizo Abraham. En tu mente tendrás que sacrificar, no sé, esa amistad que no te conviene, ese pecado que estás llevando en tu vida, ese vicio, esa dureza, ese alejarse de ti, de alejarse de Dios, ¿qué tienes que sacrificar? Ojalá que en esta mañana Dios pueda decir de cada uno de nosotros lo que dijo de Abraham: ya conozco que temes. En otras palabras, ya conozco que me amas. Ya conozco que confías en mí. Todos conocemos el último capítulo de San Juan. Cuando aquella mañana memorable de resurrección, Jesús viene a los discípulos. En esa pesca milagrosa, Dios le da a desayunar a sus discípulos y luego se enfrenta con Pedro. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro?
Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces le dijo Jesús a Pedro si lo amaba. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en el amor, porque él estaba interesado en la sinceridad, en la honestidad, en la integridad de la persona. Dios quiere personas íntegras. Él dice que aborrece a los hipócritas y a los tibios. Tengan cuidado. ¿Qué dice Jesús de los tibios? Por cuantos no sois ni frío ni caliente, os vomitaré de mi boca. ¿Y qué se vomita? El desecho, lo que no pudo ser digerido. Abraham, Hilario, María, como usted se llama, ¿me amas? ¿Cuál es nuestra respuesta a Jesús? Y eso que usted sabe que Dios se lo ha estado pidiendo, que esta mañana usted pueda decirle: sí, Señor, yo te amo. Yo amo eso que estoy reteniendo, mi dinero, mi trabajo, esa amistad, no sé. Pero en esta mañana, Señor, yo lo deposito en tu altar, porque primeramente estás tú. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Inclinen su cabeza. Haga de cuenta que en esta mañana Dios le está hablando a usted como Abraham. Y Dios está pidiendo un sacrificio, que usted traiga a su altar eso que tanto ama. ¿Qué es? Pero eso que tanto le ama le puede estar perjudicando grandemente a su vida. ¿Quiere usted dejarlo en el altar? ¿Quiere usted decirle a Dios: sí, Señor, tú sabes que esto que yo he estado reteniendo me ha robado la paz, me ha robado tu presencia, y en esta hora, Señor, yo lo entrego en sacrificio vivo, yo mismo me entrego a ti, te entrego todo, toma de mí, haz de mí como lo hiciste con Abraham, un hombre, una mujer verdaderamente de fe y obediencia. Dígasela a Dios. Padre, tú que todo lo ves y todo lo escuchas y lo escudriñas, escudriña el corazón de este pueblo. Perdónanos, Señor, ante nuestra falta de fe, de obediencia hacia ti. Perdónanos por esa religiosidad aparente, pero hay tanta falsedad en nosotros. Espíritu Santo, moldéanos. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Si a través del sufrimiento tenemos que aprender lecciones importantes, aunque nos duela, hazlo por bien de nuestra alma. Padre, tú eres lo primero, queremos que sea siempre lo primero. Y gracias por escucharnos. Manifiéstate y libera y aprueba la vida de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la bendición de su Espíritu Santo sea con ustedes, ahora y siempre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.